avec Evangelo, et Ouais. puis c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir des comédiens magnifiques dont votre reportage a parlé, qui servent un film, à mon avis, qui est à la fois puissamment humain, qui peut être vu par un public très large et qui en même temps est exigeant. Ah mais vous savez, ça, ce sentiment, je l'ai très tôt, dès qu'un livre est fini, il m'échappe dès qu'il est terminé et dès qu'il va vers le lecteur. Alors l'expérience avec le cinéma est un petit peu différente, c'est surtout le plaisir de recréer autre chose, de recréer C'est une une œuvre nouvelle. une œuvre nouvelle, une œuvre autonome, où on reconnaît un petit peu mon univers et où est complètement... Bienvenidos a la máquina de pensar, cómo andan, cómo pasaron este fin de semana, estos días espectaculares que están haciendo, que están desmitiendo todo lo que nos habían dicho de que iba a haber mucho frío y que se había terminado el calor. En fin, el otoño campa por sus fueros y por suerte es un otoño aparentemente benigno. Por lo menos este fin de semana estuvo espectacular. Tenemos ahí a Jorge Pozzi en controles de emisión, que no quiere ni hablar de fútbol igual que yo, y el flaco Germán en la puesta a punto, que tampoco quiere hablar mucho porque Nacional mucho tampoco le fue bien. Pero bueno, estábamos oyendo al comienzo de esta audición, como decía la gente antes, estábamos escuchando la palabra, la voz del escritor que queremos tratar durante esta semana. Vamos a ver si lo podemos conversar. Es un escritor muy interesante, pero que no es tan conocido, entonces por lo tanto no hemos encontrado mucha gente para hablar de él. Me estoy refiriendo a Philippe Claudel. Es un hombre nacido en 1962, es alguien que destacó como escritor, como novelista, y hace unos 4 o 5 años comenzó se tiró, digamos, a realizar cine. Aparentemente él era un profesor, era alguien de la región de Lorena, esa región francesa que está cerca de Alemania. En sus libros, en sus novelas, aparecen muchos nombres alemanes. Por ejemplo, en Almas Grises aparece todo el tema de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, este hombre se lanzó al cine con un éxito similar o quizás mayor al que ya tiene en el panorama literario. Me estoy refiriendo, hizo Hace mucho que pienso que te quiero, es el título en español, y hay otra película en el 2011, esa fue del 2009, y en el 2011 hizo otra película que tiene un lindo título, se llama Silencio de amor. Es una comedia dramática que también vale la pena ver. Las dos películas son redondas. La primera obviamente tuvo muchos premios César, tuvo el premio BAFTA en Inglaterra a la mejor película de lengua no inglesa, y tuvo un premio obviamente a la actuación de su actriz principal, Christine Scott Thomas, una de las mejores actrices británicas en la actualidad. Este hombre, Philippe Claudel, se sabe rodear de buenas actrices. La segunda película, esta que mencioné, Silencio de amor, solamente para aquellos cinéfilos van a acordarse que aparece en un personaje secundario, una mujer ya mayor que está en una casa de salud, aparece Anouk Aimée. Anouk Aimée, con la misma elegancia de siempre, con la misma prestancia que tiene, pero ya a más de 80 años, ¿no? Pero espectacular. Y hace un papel que... Silencio de amor trata de las relaciones entre los vivos y los muertos, ¿no? Hasta qué punto los muertos pueden estar, el recuerdo de los muertos puede estar entorpeciendo o encadenando la vida de los vivos. Y Anouk Aimée es alguien que está en una casa de salud y en un momento aparece y no se sabe ya si es un fantasma o no. Es una señora que habla muy bien, con una gran intensidad, como actuó siempre Anouk Aimée, ¿no? Una mirada ensoñadora. Pero bueno, ese es un personaje secundario. Yo supongo que vamos a hablar de esta película a lo largo de la semana. Philippe Claudel, vamos a tratar de conversar con varias personas, con varios especialistas o lectores de su obra. Incluso hoy nos dieron el teléfono de Philippe Claudel, pero no sé si él hablará español, cosa que no creo. Pero bueno, vamos y antes de arrancar, antes de darle la bienvenida al invitado de hoy, quiero decirles que La Máquina de Pensar, ustedes saben que el año pasado, bueno, no tienen por qué saberlo y obviamente no les interesa, pero el año pasado hubo una edición chilena de un libro de nuestra autoría, de Conversaciones con Mario Lebrero, se editó allá en Chile, por una editorial que se llamaba Lolita Editoras, que se llama Lolita Editoras,
y que está a cargo de un escritor, un muy buen escritor chileno que se llama Francisco Moat, Pancho Moat. Nosotros lo hemos entrevistado en alguna ocasión. Francisco Moat, si bien ha editado en Random House Mondadori, aquí prácticamente no circula nada, y le planteé a Pancho Moat, ¿qué te parece si nos envías algunos libros para regalar entre los oyentes de La Máquina de Pensar, ya que vamos a cumplir 3 años? Eso era para marzo, estamos en abril, pero bueno, él mandó los libros y vamos a regalar hoy en la audiencia 3 libros que no circulan en Uruguay. Se trata, uno de ellos, El Empampado Riquelme. Es un libro que ha tenido múltiples ediciones y es la historia, la crónica de Riquelme. Este es un señor que tomó un tren del sur de Chile hacia el norte y nunca llegó. Eso ocurrió en 1950 y bueno, la familia no supo qué pasó y es encontrado en La Pampa su cadáver perfectamente conservado, incluso con ropas y con su cédula de identidad, cédula que figura en la tapa, y lo que hace Francisco Moat es tratar de averiguar qué fue lo que pasó, cómo este hombre se empampó. Se le llama el empampado Riquelme porque es alguien que se bajó en una estación de tren y caminó y quedó desorientado y quedó empampado en el sentido que está perfectamente conservado todo su cuerpo. Bueno, obviamente después se hizo el entierro 50 años más tarde y esa es la crónica de este destino aciago, este destino oscuro. Francisco Moat lo tituló El Empampado Riquelme y reitero que conoció muchas ediciones. Luego tiene un libro de artículos llamado Algunos Adioses, en un homenaje a los adioses de Onetti, porque uno de los artículos es sobre Juan Carlos Onetti, y finalmente tenemos Las 7 vidas del Gato Gamboa, conversaciones con el último director del diario Clarín chileno, un diario sensacionalista que fue amigo de Salvador Allende. Estos son los 3 libros que vamos a estar regalando hoy en La Máquina de Pensar. Y ahora sí, ahora le doy la bienvenida a el crítico de cine, crítico de teatro básicamente, y poeta Jorge Arias. ¿Cómo andas, Jorge? Muy bien, ¿tú? Jorge Arias nos arrimó hace poco 2 libros que acabas de sacar, o no, hace unos meses editaste, ¿no? En enero de este año. En enero de este año, ¿no? ¿Los 2 al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Uh-huh. Se tratan de Telas de Juicio, son artículos y ensayos de crítica de literatura, de teatro y de política, y se trata de Piedras en el Aire, es un libro de poesía que en parte va siguiendo esa línea que tenés vos de los libros de poesía, ¿no? Las piedras. Las piedras. Bueno, el primer libro que escribí de poesía se llamaba Piedras de Toque. Uh-huh. Jugaba con el doble sentido, ¿verdad? Piedras de toque son unos elementos que usan los joyeros para saber cuándo una pieza de metal es oro legítimo y cuándo no. Y también las piedras de toque son los que revelan la calidad de una cosa, ¿verdad? La piedra de toque de una persona es cuando se lo pone a prueba, cuando tiene un cargo de dirección, cuando tiene poder, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Después se me ocurrió el nombre de Piedras Libres, un poco por el juego de la Sí, piedra, la piedra libre y también por la libertad. Ya Uh-huh. estábamos en la época de la dictadura, y eso se publicó en 1973. Irremediablemente el tercer libro se llamó Piedras de Canto. Las piedras son cantos, ¿verdad? El canto es una piedra, Uh-huh. también es cantar. Piedras Uh-huh. de canto tenía también ese doble sentido, Uh-huh. pero la poesía flota entre 2 sentidos, entre la realidad y el sueño. Entonces, un doble sentido de una misma palabra ya en sí mismo tiene algo de poesía. Uh-huh. Después escribí Piedras de Pie, ya con un sentido un poco más como diría, activo o militante. Entonces era inevitable que hubiera más piedras. Pensé también ponerle algún libro, Meteoros Domésticos. Me pareció que seguir con las piedras era más lógico. Meteoros Domésticos, bueno. En cualquier momento publico mis piedras completas. No, estaba pensando Piedras en el Aire, y en el otro también tomás de alguna forma Telas de Juicio, en Tela de Juicio, poner en Tela de Juicio, ¿no? Claro, esto está en tela de juicio, Uh-huh, está uh-huh. significa juzgar o lugar donde se juzga algo, Uh-huh, uh-huh. o discutir, o no creérselo todo, o dudar, o tener la idea de René Descartes que hay que poner todo en duda hasta donde sea posible. Uh-huh. O como dice una cita de Brecht que yo hago en uno de los artículos, repasa la cuenta, tú vas a pagarla.
está llamado a ser un dirigente. De alguna forma, en el libro de poesía, yo te decía fuera de micrófonos que veía cierto, pero en realidad es una impresión muy por arriba mía de que veía, sobre todo en este soneto, leyendo Jean Santel, había visto un cierto ecos de Borges, ¿no? Y después vi que ahí te atreves a hablar casi en nombre de Borges, o de lo que fue Borges en el nombre. Sí, para mí Borges fue muy importante como escritor, me parece el mejor escritor en lengua española de los últimos 200 años. Para mí fue un maestro por la concisión, la gracia, el humor, la brevedad, la inteligencia, todo eso lo tiene. Hay gente que no le gusta, bueno. Pero cada vez menos. Cada uno elige. Creo que es siempre divertidísimo leer cualquier cosa de Borges. Sobre todo lo mejor que tiene para mí son los ensayos. Yo no estoy muy seguro de que en materia de poesía haya tenido alguna importancia en lo que yo escribo. Sí la tuvo en uno de los poemas donde yo tomo una frase de Borges y la incrusto en el poema. El poema que se titula Declaración del recién nacido tiene una frase que dice: muerto en su laberinto, yo fui la clave. Entonces, eso está sacado del título precioso de un cuento de Borges, Aben Hakam el Boharí, muerto en su laberinto. Que alguien muera en su laberinto me pareció muy curioso y muy interesante. Y el que muere en su laberinto es el falo, en mi poema. Y eso, ahí se me ocurrió la idea del título del cuento de Borges. No porque tenga nada que ver con el cuento de Borges, sino porque la metáfora de alguien que decae o se muere en el laberinto donde se metió, bueno, me pareció que pintaba con cierta... Muerto en su laberinto, yo fui la llave, dice. Claro. En Declaración de recién nacido, que, bueno, habla de auroras de sangre también, y bueno, lo que pasa es que a cada lector se le disparan distintas... No, habla de lo que puede sentir un niño cuando nace, es pura ficción. Aclaro además que no tiene nada que ver con el nacimiento de ninguno de mis 4 hijos, sino con la lectura del ensayo de Carl Sagan, El universo amniótico, donde trata el tema de qué es lo que puede ver un niño cuando nace y por qué cuando uno muere a veces ve una figura blanca, que para Sagan es simplemente el ginecólogo que lo trajo al mundo, que es lo primero que ve. Y es también lo último que se le representa cuando muere. Esa es la idea de Sagan, por lo menos. No, cuando habla de son las auroras así de sangre, pero digo, es lo que tienen las palabras, que pueden disparar a un lector distintas interpretaciones, hay un libro que se llama Aurora de Sangre precisamente, entonces, pero no tiene absolutamente nada que ver. No. También en otros poemas, no te digo que vayas a tratar de hacer un haiku, pero hay una cierta fruición, digamos, por lo minimalista, ¿no? Poemas cortos. También hay Presencia, sí. Ni con 500 años, Medusa, Anestesia General, son todos poemas muy breves. Efectivamente. Sí, me interesa poder dar una sola imagen que signifique algo en un contexto muy pequeño. A veces, otras veces he escrito poemas de varias páginas también. Por ejemplo, hay uno que se llama Niño en un bar, que es bastante largo. Sí, bueno, ahí te atreves con algo que, bueno, ahí también hay una cuestión de atreverse, algo que casi puede rozar lo cursi, en este sentido, por meterse en una situación tan dolorosa como es la de un niño en un bar pidiendo, que casi que sobran las palabras frente a una escena tan brutal como esa, ¿no? Pero el tema del poema no es ese, porque la tristeza en sí misma no me significa nada. Puedo tener piedad por los niños que tienen hambre, si es que eso existe en el Uruguay, que tengo mis dudas. Pero el tema es otro, es la insensibilidad mía. Sí, el instante. El hombre que está en el café, que el chico no lo moleste, que viene a pedirte una moneda y uno lo mira diciendo, ¿qué estás haciendo acá? Déjame leer mi libro, mi diario, las noticias del día, la página deportiva. Sí. Eso es, el nudo del poema no es presentar una situación triste, una situación desgraciada, inspirar lástima, es terrible, sino inspirar horror, porque yo soy indiferente a todo eso. No hay para ti otro instante que el que transcurre, mientras alzo la vista del diario de la mañana, junto al café para decirte no con la cabeza. Soy un crápula.
No, claro. Pero, ¿y quién no lo fue en algún momento? No, por supuesto. ¿Quién no se sacó supuesto. de encima a un desgraciado que le pide algo simplemente porque le molesta el diario? En realidad, casi lo que estás hablando no es ni siquiera de, digamos, del instante, sino de lo que es la atención, que es lo mínimo que tenemos y lo máximo también, ¿no? Dar nuestra atención es quizás el libre albedrío nuestro, ¿no? O sea, entonces, frente a estas escenas terribles que aparecen en los bares de Montevideo, está la idea de no dar ni un instante de atención, ¿no? Pero por eso digo que eso me pareció medio arriesgado, porque la escena en sí es, desde Dickens para acá, esa escena es brutal, ¿no? Un niño que está pidiendo. Bueno, y la indiferencia del escritor no es tan tradicional. En general, el hombre que ve eso se apiada. Hoy no, hoy se predica y se practica la mayor indiferencia por todo eso. Estás tan lejos de mi mente, dice el narrador, o digamos la voz lírica en este poema de este niño, dice: estás tan lejos de mi mente como esas tortugas del océano Pacífico, y tú nada preguntas, no dices querer más que una moneda, y algo en algún rincón de tu cerebro está a punto de abdicar de la vida, de decir no o de decir sí. Todo es lo mismo, pero estás allí, movedizo y gracioso como un pájaro. Ahí también hay una reivindicación al final, ¿no? Del niño. Del niño, claro. Que nos acusa. Sí, 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 sí. O por lo menos que yo siento que me acusa, en ese momento por lo menos. Nada, después de la pausa, Jorge, te voy a pedir que leas alguno de estos poemas, porque es un atrevimiento que yo los esté leyendo, pero bueno, era un poco para ver de qué estamos hablando, porque es muy difícil acercarse, aproximarse, tratar de bordear lo que es la poesía, ¿no? Es muy difícil. Después de la pausa continuamos aquí conversando con Jorge Arias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos con Jorge Arias. Le voy a pedir a Jorge, en este segundo bloque, que nos leas algo de tu libro de poemas, Piedras en el Aire. Voy a leer Torres. Hay una torre sobre el mar y digo, esa torre, ¿cuánto pesará? Hay una torre de oro en una nube y digo, esa torre, ¿quién la sostendrá? El reflejo del agua en el cristal del cielo azul y la canción que sube desde una torre negra bajo el mar podrá ser toda la vida que yo tuve. Hay una torre sobre un gran tablero, todos los sueños en la torre están. Habré ganado, habré perdido, pero esa torre sola resistirá. Muy bien, La Torre, eso me olvidé de comentar este poema también, que no está, no sé si está en la misma línea que todos los otros, ¿no? Es un poema en este sentido, me pareció que era un poema más de imágenes. Varios poemas son de imágenes. Sí, no. El primero, Los árboles azules, prácticamente claro, es solo de imágenes también. Sí. Pero en el sentido que imágenes, cuando no dije imágenes surrealistas o imágenes no tan como por ejemplo el de Borges o otros, el del anestesista, digamos, hay otras imágenes que son como más menos surrealistas. Más cercanas a la tierra. Más digamos. cercanas a la tierra en esas líneas. Bueno, hay que tener un poco de contacto con la tierra y un poco de contacto con el cielo, ¿no? Exactamente. Bueno, ya me estás dando el pie para la siguiente pregunta, que tiene que ver con la poesía en este libro Telas de Juicio, que crítica literatura, teatro y política en este libro, donde vos criticás o haces la reseña de un clásico que vamos a tratar en algún momento acá en La Máquina de Pensar, está agendado, probablemente va a ser este año, que es el libro de Edgar Lee Masters. Sí. Yo siempre digo la balada de Spoon River, pero es la antología de Spoon River. Cierto. Que incluso me llamó la atención, pones un epígrafe de Swedenborg: aún lo celestial y lo espiritual están también descritos por las ciudades, que de alguna forma es alguien que también escribía sobre ese equilibrio, ese balance entre cielo y tierra, ¿no? Sí, es un autor muy extraño que yo he leído muy poco y que es apasionante.
Sí, acá Swedenborg. Sí, le dedicamos una semana acá en la ¿sí? Sí, es rarísimo que alguien hable, pero leímos y logramos contactarnos con un par de especialistas que lo tradujeron, con el traductor, por ejemplo, con Christian Cook. Está en español, Arcano Celeste, y solo leí en la Biblioteca Nacional. Ahora, me pareció interesante la cita porque Masters quiere hacer, a través de la ciudad, una imagen del universo, que es lo que dice Swedenborg, que lo celestial está representado por las ciudades. Bueno, una ciudad, Spoon River, representó al cielo, al infierno y a muchas otras cosas más. Y Edgar Lee Master, vos lo mencionás entre ese pueblo, digo, es un pueblo pero que es a través de las lápidas, o sea, las poesías son las lápidas que se van hablando una a otra, Exacto. peleando o comentando, y hay una en concreto que es la de un óptico, la de un oculista, un óptico, el que hace lentes, que dice que si todos tuviéramos ese lente podríamos ver que en una hoja de un árbol está el universo, e incluso nos veríamos a nosotros mismos mirándonos. Así es. Que eso es una idea también bastante swedenborgiana, me parece, ¿no? Ahora, yo debí haber publicado con ese artículo una selección de poemas de la antología de Spoon River, cosa que ocurrió cuando yo publiqué ese ensayo en la revista Planes y Programas, porque entonces se entiende mejor qué fue lo que quiso hacer el autor y cómo lo hizo. Que tuvo un discípulo acá que nombramos a la entrada, que era Washington Benavides con Tata Vizcacha, que quiso o fue algo paralelo. Sí, él lo dice, él quiso hacer su primer libro, Tata Vizcacha, quiso hacer... La antología de Tacuarembó. De Tacuarembó, exacto. Quiso hacer la antología de Tacuarembó, donde se hablara de todos los personajes del pueblo. Exacto. Y digo por esto porque tenía que ver con tu poemario también, la idea de ese vínculo entre lo que es el cielo y lo que es el infierno, digamos, ¿no? Que están conviviendo. En el libro de Masters hay personajes para todos los gustos. Hay criminales, gente que llega a cometer un crimen y que no son criminales, abogados prevaricadores, médicos, feministas, poetas, varios poetas. Hay que decir un detalle de este libro, pero obviamente de Lee Master vamos a hablar y en profundidad acá en la máquina de pensar, pero Lee Master con este libro es el libro más popular de poemas, más vendido en Estados Unidos, más aún que de Walt Whitman, ¿no? Más aún que Esplendor en la hierba. O sea, estamos hablando de alguien que escribió como 50 o 40 o 50 libros y en uno le pegó, digamos. El resto parece que todo... Prácticamente el primero, que fue la antología de Spoon River, fue un éxito absolutamente extraordinario. Un bestseller en poesía ya es bastante extraño, y lo fue. Sí. Y después escribió una segunda parte de Spoon River, pero ya no fue como la primera. La primera es larguísima, son alrededor de 220 poemas. Es raro que tenga éxito popular. De hecho, en las críticas que vos introducís en este ensayo sobre Lee Master, alguien dice, ahora no recuerdo quién, dice que el objeto de Lee Master en este poemario no es poético, sino que es prosaico, ¿no? O sea, como que quiere buscar el cielo en la tierra, quiere buscar algo más concreto, pero no importa, digo, es decir, son algo que de alguna forma se quiere explicar por qué tuvo tanto éxito. Tuvo tanto éxito porque mostró muy rápida y muy cruda y violentamente cómo era realmente la vida en un pueblo pequeño de Estados Unidos, presumiblemente en Illinois, en el centro de Estados Unidos. Porque todo el mundo logró reconocerse en uno u otro personaje. Estaban el ferrocarril Q, que es el que explota a todo el mundo, la compañía de aguas corrientes que hace lo mismo, el banquero que quiebra, el hijo que hace negocios en Nueva York y hace quebrar al padre, que también es un sinvergüenza, los periodistas que por dinero ocultan la caída del banco hasta el último momento. Es decir, es algo que cualquiera que lo lea aún hoy puede ser el retrato del mundo que estamos viviendo en muchas cosas. Las ilusiones que se hacen algunos, la vanidad de otros, el heroísmo de otros. Vos llegás a decir que es un libro, estamos hablando de un libro de poemas tan violento, tan radicalmente guerrero, que solo se puede comparar con la Ilíada. Hay una cantidad de muertos y de asesinatos y de crímenes y de toda clase de delitos. El autor era abogado y sabía que lo que trataba. Inclusive él fue socio de Clarence Darrow, que fue el que defendió a Leopold Dillet. Los que mataron medio porque sí a un muchacho que se hizo una película, que los descubren por los lentes que quedan en el lugar. No sé. Ahora,
El libro causó un impacto muy grande porque hablaba en voz alta de muchas cosas que no todo el mundo las decía. Inspiró un libro todavía mejor que está inspirado en él, que es Waynesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, que para mí es una de las cumbres de la literatura, que tiene el mismo sistema de entrelazar historias. Pero Sherwood Anderson era narrador. Sherwood Anderson, sí, era prosa, es un libro de cuentos que se entrelazan unos, pero la idea es la misma. Varias historias que se unen unas con otras y que al final delinean la vida en un pueblo, y una serie de introspecciones y de visiones muy, muy originales y muy agudas, que además fue el gran maestro de Faulkner, Anderson. Sí. Es poco conocido. Yo he hecho la mayor propaganda que puedo de Sherwood Anderson, me parece admirable. Pero es un gran narrador que se dice que Faulkner, bueno, y otros más, ¿no? Hemingway. Lo tomaron como maestro y después como que lo borraron, digamos, ¿no? No, se borró porque los discípulos tuvieron más fama o mejor prensa, porque además murió prematuramente Anderson, en un momento muy interesante para nosotros, porque viajaba a Sudamérica para conocer pueblos pequeños de Sudamérica. ¿Por qué quería hacerlo? Nunca lo podré adivinar, pero venía a conocernos a nosotros. Otra de los artículos, ¿no? Podemos hablar de todo, porque hay muchos artículos aquí en esta tela de juicio, de este libro que son 200 y pico de páginas, muy apretadas, páginas muy apretadas. Hay uno me sorprendió sobre Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, aquel que escribió aquellos bestsellers en la década de 60 que vendieron entre 4 millones de ejemplares sobre las andanzas de Don Juan, ¿no? Un camino yaqui o algo así, ¿no? Algo, donde, bueno, vos analizás el tema de esa filosofía que también intenta, ¿no?, unir el cielo con la tierra. Sí, pero yo creo que hay una enorme diferencia entre Masters, por más que sea prosaico y hasta un poco pedestre a veces, y Castaneda, que es un comerciante sin escrúpulos. Lo único que quiso fue ganar dinero inventando un indio yaqui que nunca existió y traficando con todas esas nebulosas esotéricas o pseudoesotéricas que es el libro. Para mí es... En los 60 de alguna forma él sintetizó algo que también que se quería, digamos, o que estaba en el ambiente, que era esa especie de fusión de distintas tradiciones, ¿no? Tradiciones orientales, tradiciones occidentales, en cuanto a esas a formas de ver, ¿no? Bueno, ese es uno de los fenómenos más interesantes del mundo moderno. Con la caída de las antiguas religiones aparecieron una cantidad de pseudo religiones, la teosofía, el espiritismo, Castaneda, los libros de Connie Méndez, hay de todo. Cada tanto aparece un pai de santo que tiene la verdad en la mano y cobra por eso. Lo tenemos acá, no es de los años 60, es de hoy. Y Castaneda creo que sigue vendiendo sus libros y sigue siendo multimillonario. Y va a aparecer más gente que van a lo que decía el Nuevo Testamento, aparecerán nuevos profetas que engañarán a muchos. Con lo que ya ha aparecido en materia de pseudo religión ya tenemos bastante, y van a seguir apareciendo, porque hay una especie de ansia de absoluto que ninguna ideología logra colmar. De ahí el éxito que en su momento tuvo el nazismo, que era una alternativa al hedonismo de la civilización actual. ¿A dónde nos conduce esta civilización actual que no tiene ningún tipo de ideal sino consumir y el placer? Eso es un enigma. Es un campo muy fértil para todas esas religiones, filosofías, ideologías. Vos decís que de alguna forma el hambre de inmortalidad o el hambre de trascendencia que tenemos todos no se ve contemplada, digamos, en el mundo actual. Entonces por algo de alguna forma sale, de algún lado sale. Por eso aparece Carlos Castaneda y muchos similares que aparecieron y seguirán apareciendo. Yo no recuerdo ahora porque no me interesa demasiado eso, y yo comento los libros que llegan a mis manos por razones de organización periodística. Me toca escribir sobre tal cosa y leo y trato de enterarme de qué quiere decir. O sea que en este caso Carlos Castaneda te cayó ahí el libro y vos a la República, el Evangelio según San Carlos. Después también me extrañó que hacías una reseña pero de Kafka. ¿Esto es por la obra de teatro o no? Por el Castillo. De Kafka en general, porque leía todo Kafka para escribir Kafka, eso.
Fue cuando se dio El Castillo por la Comedia Nacional. El Castillo sí, es una sí. obra que él nunca terminó y que se terminó mal por su amigo Max Brod, a pesar de la orden de Kafka de quemar todo lo que había escrito y no se había publicado. Lo que estaba publicado evidentemente no se podía quemar. Y traté de averiguar lo más posible sobre Kafka y su obra y sobre el valor que tiene y de dónde sacó sus ideas. ¿Y vos qué pensás que hizo Max Brod? Perdóname, pero ahora, Sí. ¿te parece bien o te parece... ¿Qué juicio te da, te genera lo que hizo? Porque esta detalle que acabas de decir yo nunca lo había escuchado y está muy bien, es una cuestión de sentido común. Cuando Kafka dice, quemen toda mi obra, y todo el mundo dice, no, pues si hubiera quemado la Metamorfosis, si hubiera quemado tal cosa, pero en realidad eso ya estaba publicado. Sí, eso no se podía quemar. Eso no se podía quemar porque ya está publicado. En realidad, él plantea que se queme el proceso, por ejemplo, cuando estaba publicado. Claro, y América que tampoco, Y América que no y terminado. las cartas que mandó, que es lo que lo mata. Y el diario, todos los diarios, el diario es aforismo, ¿no? Bueno, eso no lo recuerdo, pues sí. Si estuvo bien o mal, es como Virgilio cuando pide que quemen la Eneida antes de morir. O todos los libros que nunca se escribieron o que estuvieron a punto de escribirse, como por ejemplo la segunda parte de la Galatea de Cervantes. Pero en el caso, por ejemplo, del proceso, que no está terminado y que incluso no se sabe bien el orden de los capítulos, que apareció con otro un orden, con otro. ¿Qué te parece? El proceso nunca llega a existir tampoco, ¿no? Claro. No Es sé. un libro que impresionó mucho, ¿no? O sea, el proceso es fundamental. Lo que pasa es que cuando aparece un autor célebre, todo lo que hizo en su vida cobra relevancia, Sí, sí. es editado y es vendido y es comprado. Yo no estoy en la mente de Brod para saber si procedió mal o bien. Creo que quiso hacer las cosas bien. Inclusive, él sostuvo que cuando Kafka le dio esa orden no estaba bien de salud. Podía no estar inclusive en sus cabales, ¿verdad? Ya estaba en su último momento cuando ya estaba afectado por la tuberculosis que lo iba a matar. Entonces, Brod dice que entendió que era una orden que no le podía dar y que solamente un enfermo podía ocurrírsele eso. Y entonces apareció todo lo demás. Bueno, pero zafaste bien de la respuesta. No. Yo no lo puedo juzgar. No, porque yo he encontrado gente, incluso le entrevisté una vez a alguien de Perú que había escrito un artículo diciendo que Brod se había equivocado y lo llamé, lo entrevistamos de acá. Pero claro, al hablar él decía que había hecho un poco provocativamente, porque digo, claro, cuando lo planteas el tema de si no hubiera existido el proceso, si no hubiera desobedecido Brod a Kafka, en fin. Y los amigos de Virgilio se hubieran quemado la Eneida, nos quedábamos sin la Eneida y tantas otras cosas. Claro. Yo tengo un amigo escritor, Felipe Poleri, que plantea que si alguien dice no quiero que me publiquen esto, tiene que quemarlo. Si el escritor no lo quema, entonces está delegando, es como aquel que tacha, pero lo tacha con dos cruces, o sea que se pueda leer abajo. Claro. De alguna forma no es una decisión radical, ¿no? Juan Rulfo, por ejemplo, no se encontró nada de la cordillera porque obviamente lo debe haber quemado, ¿no? O sea, no se encontró nada, no hay nada, ¿no? Kafka no podía quemar todo, porque lo que se publicó son cartas que él no tenía. Claro. Y él hubiera querido que se rescataran y que se quemaran. No, claro, las cartas sí. Que eso es lo que más lo compromete. Sí, eso me parece. Bueno, bueno, de Kafka estamos hablando del Castillo y de esa obra de teatro que hizo la comedia. La comedia. Se nos pasó el tiempo, estamos en el minuto 42, teníamos que haber cortado en el minuto 38. Jorge Arias, que ha hecho la presentación Telas de Juicio, Crítica de Literatura, Teatro y Política, es un libro Jorge Arias, y el poemario Piedras en el Aire, Piedras en el Aire de Jorge. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Ustedes saben, bueno, que estamos regalando 3 libros: Las 7 vidas del gato Gamboa, Algunos adioses y El empampado Riquelme, de Francisco Moats. Es un escritor chileno, son libros chilenos que no circulan aquí en Uruguay. Y yo les puedo decir, Las 7 vidas del gato Gamboa es muy, pero muy gracioso. Se trata del periodismo sensacionalista en Chile en los años 70, con un amigo Salvador Allende, Algunos adioses, artículos en torno a Onetti y a otros escritores interesantes, y El empampado Riquelme, una crónica. Ahora, quiero decirles que mañana 23 de abril, ¿no? Va a ocurrir algo, que se van a vender libros sin, ¿cómo es? Sin dinero, ¿cómo es esto?
Gabriela Rosselló. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, acá poniendo precios a libros para mañana poder venderlos sin dinero. Se trata de una iniciativa que es 1010 maneras de comprar un libro sin dinero. Exactamente. ¿Para qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo se entiende? Te cuento, es una acción que surgió en España, en la agencia Carlitos y Patricia, una agencia de Barcelona, hace 3 años. En Montevideo la estamos replicando, este es el 2.º año, y la idea es poder mostrar que las cosas no son gratis, pero que se puede comprar y vender sin dinero. ¿Y cómo sería que, por ejemplo, yo llevo estos libros que estamos regalando, o otros libros de otros autores, Sí. ¿cómo hago para venderlo sin dinero y a dónde tengo que llevarlo? Y primero explícame cómo hago para venderlo sin dinero. La idea es que quien dona un libro le Sí. ponga un precio, y los precios son acciones lindas, positivas, divertidas, para que el que cuando después tengamos en el stand todos los libros se acerque y elija un libro que le guste y que pueda comprometerse a pagar ese precio. Acá dice, por ejemplo, el rango de precio puede ir desde besar a un extraño hasta donar sangre. No sé cuál de los dos elijo, ¿no? ese rango es amplio, pero sí, hay precios de todo tipo. La verdad que cosas muy lindas. Hay, por ejemplo, un libro tiene un precio que es que tejí una bufanda y regalásela a alguien que esté en situación de calle. Ajá. Regalar ropita de recién nacido y llevarla al Pereira Rosell. Después armar un picadito con 6 personas en la calle y jugarlo ya. Y decime, Gabriela, porque esto es algo obviamente que interpela, que desafía, porque por un lado tenés el libro que querés comprarlo, pero por otro lado tenés que pagar, pero no con dinero, tenés que pagar con una acción. Sí. Ustedes ya lo hicieron el año pasado. Ustedes, cuando me refiero a ustedes, es Vaca Boutique Creativa, Sí. que es un negocio que está ahí al lado de la Plaza Comensoro, allá en Positos. En realidad la agencia está en Positos. Nosotros vamos a estar mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde con un stand en la Plaza Matriz. O sea que esto, ¿y el año pasado también lo hicieron en la Plaza Matriz? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia? Yo me imagino que, como toda experiencia, la gente es algo chocante, algo, pero aparte que llama también, ¿no? Fue muy linda experiencia, la verdad. La gente participó así, muchísima gente participó, y lo lindo era ver cómo la gente, el compromiso de las personas frente a la elección del libro, y se toman muy en serio. Bueno, a ver, ¿qué precio tiene este libro? No, esto yo no lo voy a poder hacer, así que este en el libro no lo llevo. Esto sí, me siento que sí lo voy a poder hacer. Muchas personas, los precios son en el momento, y son acciones como generalmente divertidas, y está bueno. Y cuando son acciones que después hay que hacerlas en la casa o lo que sea, la gente se compromete realmente y nos manda el comprobante, nos manda algo que nos comprueba que hizo su acción. Pero te manda un comprobante o algo, Sí, de alguna forma. por ejemplo, había precios de libros que dicen invitar a un amigo a un teatro, invitar a alguien al cine, y nos mandaron muchas fotos de acá estoy Claro. con mi amigo que invité al cine. Claro. Es Sí. digo, obviamente que ahora con todas las redes sociales y todas las posibilidades de comunicación, en realidad lo que ustedes están haciendo es comprometiendo a la persona a que haga algo, y esa persona hay un compromiso moral, si se quiere, pero en realidad estos compromisos son muy fuertes, ¿no? Porque la gente se lleva el libro, pero después hace la cosa. Totalmente, sí, es un compromiso fuerte, y lo lindo es que es una acción por el Día Internacional del Libro, valorando lo que es el libro como un elemento tangible, y lo más lindo todavía es que son libros que ya vienen con historia, no son libros nuevos, son libros que ya estuvieron en un hogar, en una biblioteca, que ya alguien los leyó, alguien les dejó una marca, hay algo adentro, a veces nos encontramos con cosas adentro de los libros. Ese es muy lindo, uno va a comprar un libro sin dinero con un libro que ya viene con historia. O sea que, Gabriela, si los amigos que nos están escuchando quieren, por un lado, ir a comprar mañana sin dinero, tienen que ir a Plaza Matriz, hay un stand entre las 9 y las 3 de la tarde. Y si esos amigos que también quieren ir a comprar, quieren ir a llevar libros, también tienen que ir ahí y te lo entregan. Exactamente. Pero te lo entregan, digo, le vas a preguntar cuál es el precio que ellos le ponen. Ustedes no ponen. Tenemos etiquetas para que le pongan el precio que ellos deseen. Vos no le ponés, digamos, ustedes no le ponen nada.
No, nosotros no le ponemos, igual tenemos precios de sugerencia por si a alguien no se le ocurre y lo podemos ayudar y guiar, obviamente. ¿Y qué por ejemplo, qué me puede sugerir a mí si yo voy mañana con un libro? Y yo que sé, puede ser desde bailar un tango con un desconocido, Está regalar un bravo disco de bailar tango. música, Está regalar bravo. un disco de música que te guste mucho, Sí, sí. invitar a un extraño. Invita a un café ahí al Café Brasilero, por ejemplo, que me queda cerca. Che, y Gabriela, y ustedes están organizando esto, que es un movimiento, como vos dijiste, que comenzó en España. Acá me dice la información que ustedes ya lo hicieron el año pasado, en el 2012 en Sí. Montevideo, y este año va a hacerse en ciudades como Buenos Aires, Budapest, Ámsterdam y Madrid. Exactamente. Y- Año a año está creciendo 10 maneras de comprar un libro sin dinero y se están haciendo en más lugares, en más ciudades se están uniendo a esta iniciativa. Montevideo fue la primera ciudad que se unió. El primer año se hizo solo en Barcelona y el segundo año se unió Montevideo, Barcelona, Montevideo y también se hizo en Argentina. Y este año ya se han sumado muchísimas más ciudades. ¿Y ustedes cómo llegaron en conocimiento? ¿A través de internet? ¿Cómo fue? A través de un vínculo con Carlitos y Patricia, con la agencia que Ajá. ideó la acción. A mí me hace acordar, te lo digo así, te lo comento, me hace acordar mucho a una iniciativa que también creo que había surgido en España, creo que había sido en España, capaz que no fue en España, de dejar libros abandonados en un parque, Ajá, sí. en un banco, dejar en algún lado. Eso se hace acá en Montevideo Exacto, también. después llegó, o sea, yo lo leí Sí. y después, años después llegó a Montevideo y se hace, digamos. Estamos hablando de cosas que en un principio pueden parecer un poco, no sé, que no encajan bien en el esquema que tenemos, pero después se hacen tradición. Totalmente, y son acciones lindas. Compartir un libro es algo muy lindo. Poder llevarse un libro con historia y un libro que nos guste, que nos va a brindar muchas sensaciones, es lindo. No, y hay otra cosa que me parece, yo que estamos acá en el tema de los libros, en la máquina de pensar, que me parece muy, pero muy acertada, que es que para hablar del libro, para promocionar el libro, pareciera a veces que siempre se está cayendo en las mismas cosas, en una donación, en hacer una lectura pública, o sea, siempre se está pegando en el mismo clavo con el mismo martillo. Esto de alguna forma es romper ese círculo en una feria, en la feria que tal cosa, en fin, esto me parece algo novedoso. Y una pregunta que tengo, Gabriela. Lo es, totalmente coincidimos. Es novedoso y me parece una gran iniciativa. Y ustedes son una boutique creativa. ¿Qué significa Vaca Boutique Creativa? Vaca Boutique Creativa es, trabajamos para clientes, hacemos comunicación publicitaria, dependiendo de las necesidades que tenga el cliente, bueno, nosotros trabajamos. Publicidad, básicamente. Básicamente son creativos de publicidad, correcto. Exactamente. Y de eso está, digamos, de ahí aparece el vínculo con esta gente en Madrid que también Sí. son creativos publicitarios. Exacto. Increíblemente del mundo de la publicidad surgen estas iniciativas. Otra iniciativa que surgió hace tiempo en Madrid, y yo estuve hablando con la gente de la fábrica en su momento, fue la de hacer la noche de los museos en un momento. Sí. Abrir museos de noche parecía una cuestión, y es bien, digamos, es un golpe publicitario, y tuvo un éxito que también, otra Se cosa replicó que también, es se verdad, replicó, se claro. replicó en el mundo. Hoy en día se hacen la noche de los museos en todo el mundo, es verdad. Y decime, Gabriela, ustedes obviamente lo impulsan, lo generaron ustedes aquí en Montevideo. ¿Se han puesto en contacto con lo que es el mundo del libro o lo hacen solamente por lo de ustedes? ¿O lo hacen, perdón, no te entendí? Y por iniciativa propia, me refiero a que me pregunto si, por ejemplo, aquí hay entidades, estoy pensando ahora en la Casa de los Escritores del Uruguay, estoy pensando en la Biblioteca No, Nacional. solo fue a través de, lo hicimos solo, lo que hicimos fue, generamos un evento en Facebook y a través de Facebook empezamos a pedir a la gente que se haga donante de libros y ese fue por donde más cayeron libros y después obviamente todos amigos, conocidos, Claro. hay un equipo de colaboradores grandes que está trabajando, ahí vamos a hacer 15 personas más o menos trabajando, así que 15 personas. sí, porque hay un equipo, este año Montevideo se generó un lindo desafío de generar un audiovisual, así que ya más o menos de pique van a haber 5 o 6 personas trabajando en eso, que queremos generar un documental sobre el libro, entre este proceso de 10 maneras de comprar un libro sin dinero. Desde una persona que está en su casa y va a donar el libro hasta ese libro es comprado y va a otro hogar.
Tenemos un lindo desafío. Seguir el camino de un libro, está bien. Y decime, ¿y qué receptividad tuvieron en Facebook o en las redes sociales para, digo, la gente te lleva libros ahí a... Sí, totalmente. Sí, es como todo, ¿viste? Y cuando son cosas lindas que gustan, la gente se compromete. Y sí, nos han donado muchos libros, sí, la verdad que sí. Mirá, re bien, tenemos unos cuantos libros. Yo no sé a esta altura hoy cuántos vamos. Y sabemos que mañana van a haber personas que van a estar leyendo más libros todavía. Bueno, muy bien, entonces está hecho el planteo. Nosotros acá en La Máquina de Pensar ya lo pusimos también en nuestra gacetilla, están en el blog de La Máquina, y desde acá, desde la radio, le estamos diciendo a toda la gente que todo el mundo tiene un libro en su casa que ya lo ha leído, que le gusta, pero que ya lo ha leído, o que tiene 2 copias, en fin. Y que este es un momento, una oportunidad linda de acercarse a la Plaza Matriz, ver todo ese movimiento que va a haber y saber que un detalle importante, Gabriela, también, cuando uno da un libro en esta iniciativa, en iniciativas como esta, sabe que el que lo compra o que lo adquiere, aunque no pague dinero, va a tener que pagar con otra cosa, lo va a leer, se va a interesar por él. Nadie agarra un libro que no le interese. Totalmente de acuerdo, es así, sí. Sí, es muy interesante y la gente realmente se compromete a pagar ese precio que se le ha puesto y se lo lleva con mucho amor y con ganas de disfrutar ese libro. Bueno, mañana está hecha la convocatoria en Plaza Matriz a las 9 de la mañana, de 9 a 15 se pueden acercar con un libro o con varios libros a esta iniciativa 10 maneras de comprar un libro sin dinero. Gabriela Rosselló, te mando un abrazo y felicitaciones y adelante de acá. Bueno, muchísimas gracias.